que es muy útil, ¿no? Es muy útil. En ocasiones, pues las muestras desconocidas, completamente desconocidas, pues es bastante complejo determinar cuánto es el contenido aproximado de la muestra, ¿no? Pero eh, para planear el análisis es necesario al menos hacer algunas suposiciones, ¿no? Asumir un contenido. No importa pues si el contenido real es mucho mayor o mucho menor, pero siempre pues necesitamos hacer como una suposición y trabajar con base en esa suposición para determinar estas cosas, ¿no? Cuánta masa de la muestra hay que tomar, si es necesario, pues como la mayoría de los análisis volumétricos necesitamos aforar, y luego, pues, de acuerdo a la concentración, podrán ser necesarias diluciones. Otra cosa, pues, que se determina, si se conoce algo de la muestra, son las interferencias. Primero, si están presentes, cuáles están presentes, y pues con eso podemos definir unos métodos para eliminarlas, ¿no? Si es necesario, ¿no? Ya hemos visto pues que la mayoría de los análisis por absorción atómica, por su naturaleza, necesitan algunos aditivos, ¿no? Supresores de ionización, reactivos que liberen o secuestren las interferencias, ¿no? Esos pues los analizamos la clase anterior. Bueno, cuando ya se ha hecho el tratamiento de la muestra, el segundo paso en ese camino pues a hacer análisis cuantitativo es preparar los patrones, las soluciones que nos van a servir como patrón. Y pues lo primero que hay que definir de esas soluciones es el rango de concentración. Ese rango de concentración es específico para cada analito. Cada analito tiene una sensibilidad diferente. Recuerden pues que lo que determina el comportamiento de la curva de calibración es la ley de Beer, esencialmente. Y pues el parámetro que está aquí es la absortividad específica, ¿no? Esa es la que nos establece cada metal. Los metales tienen diferentes absortividades específicas o molares. Y también el rango de concentración está basado en la absorbancia y sobre todo en la linealidad. O a menos, o no siempre en lineal, porque les voy a mostrar que no siempre la relación entre la concentración y la absorbancia es lineal en el rango de trabajo. Algunas de las técnicas por absorción atómica trabajan con ecuaciones diferentes en la línea recta. Hay algunas cuadráticas, son comunes, y en muy pocos casos de orden exponencial, pero la mayoría pues son lineales. Si recuerdan un poco de su curso instrumental anterior, teóricamente, en teoría, el rango lineal se obtiene cuando la absorbancia está entre 0.2 y 0.8. En este rango, pues por algunas consideraciones instrumentales, es donde teóricamente se obtiene la mayor linealidad. Es decir, que si yo tengo una curva de calibración, que recuerden que se construye concentración como función de la absorbancia, en teoría, si la absorbancia va desde 0.2 hasta 0.8, en ese rango, el comportamiento es lineal. Y normalmente por encima, pues el comportamiento tiene desviaciones. Entonces, si conocemos la absortividad específica de un metal, recuerden que esa depende pues del metal, pero también depende de la longitud de onda. Y es pues lo que les mostraba en el caso del análisis de plomo, que si se trabaja a una longitud de onda que creo que era 283, la la sensibilidad es mayor que cuando se trabaja a una longitud de onda más pequeña. Entonces, la selección de la longitud de onda también va a afectar la sensibilidad. Normalmente no se encuentran tablas donde uno diga, por ejemplo, para el hierro la absortividad específica es esta por absorción atómica. Pero sí hay ayudas que nos pueden permitir a guiarnos sobre eso, ¿no? ¿Cuál es la concentración, por ejemplo, acá, más pequeña, que nos da una absorbancia de 0.2, y cuál es la concentración más grande que nos da una absorbancia de 0.8? Entonces, cuando les digo que hay que definir el rango, es esto. Hay que definir cuál es la concentración más pequeña y la más grande de los patrones. Y pues también el número de patrones.
Si yo ya he decidido, pues de acuerdo a algún tipo de referencia, cuáles son esas concentraciones pequeña y la más grande, pues defino el número de patrones. Digamos que por recomendación la mínima cantidad son 4. Estadísticamente, pues son 3, ¿no? 3 puntos son suficientes para tener una regresión lineal, ¿no? Algún tipo de ajuste. Pero cuando estamos ante soluciones que se van a hacer, que se van a usar como patrones para absorción atómica, pues se recomienda que sean 4 y pues un número no mayor a 10, ¿no? Sobre todo por el tiempo del análisis y en lo que tardaría pues el análisis, no solamente la preparación de los patrones, sino como la lectura de ellos mismos. Entonces, digamos que el rango sería entre 4 y 10 patrones, es lo recomendado, ¿no? Para hacer. ¿Cómo definir esas concentraciones máximas y mínimas? Hay una guía que yo ya les he mostrado, ¿no? Que es como el manual del equipo de absorción atómica. Dependiendo del fabricante, pues habrán algunas diferencias, pero en general la sensibilidad de esos métodos ya está establecida. Y recuerden que depende también si se trata de análisis por llama o si se trata del análisis por horno de grafito. La sensibilidad es diferente. No recuerdo si en la página del grupo de ustedes ya puse el material, pero aquí en esta clase es documentos de clase, voy a ver. No, creo que ahí todavía no está, pero sí lo hice en el grupo 1, pero esto lo voy a subir también para que ustedes lo tengan. Aquí mismo donde dice materiales de clase, están documentos de absorción atómica, acá. Aquí están los dos manuales, manual para las condiciones de llama y para las de horno de grafito. Aquí está horno, aquí creo que alcanzan a ver que dice furnace y aquí flame. Entonces vamos a consultar el de llama. Si se va a hacer análisis por llama, pues normalmente es porque la concentración es relativamente alta, ¿no? Entonces no necesitamos una sensibilidad o un límite de detección tan bajo. Les mostraba, voy a volver con el plomo. El plomo, acá. Aquí está la forma en la que nos podemos guiar. Por ejemplo, miren que para el análisis de plomo hay análisis 1 y análisis 2 y ya les había mostrado que esencialmente la diferencia es la longitud de onda. Este primero es a 217 nanómetros y este segundo método que está en la siguiente página es a 283 y hay una diferencia importante en la sensibilidad que se puede determinar acá en la pendiente. Esta pendiente es de 0.054 y por la otra longitud de onda es menos de la mitad. Entonces vemos que hay una diferencia entre los análisis dependiendo de la longitud de onda, o sea que la absortividad específica cambia, ¿no? Bueno, y también dentro de cada una de las longitudes de onda, aquí hay algo que debemos resaltar, y es que observen que hay una curva de calibración y aquí hay otra. ¿En qué se diferencia? Básicamente en esto, en el método de corrección de fondo. La primera curva es cuando se utiliza la técnica de las dos líneas o la lámpara de deuterio. Recuerden que esa técnica se usa una fuente auxiliar que genera la longitud de onda secundaria, que es la de la lámpara de deuterio. Y la otra técnica es de autoinversión. Ya hemos hablado en qué consiste la autoinversión y cómo se usa para hacer la corrección de fondo o la corrección por interferencias espectroscópicas de la medida, o sea, interferencias espectrales. Entonces, si se usa un método de corrección de fondo o si se usa el otro, la sensibilidad también es diferente. Miren que esta primera curva, la pendiente es 0.054 y en esta segunda es 0.04. O sea, hay una diferencia tal vez de un 20% en la sensibilidad. Bueno, pero lo que quiero, pues, en lo que quiero llamar su atención es en esto. Aquí nos están diciendo que esta curva de calibración, pues miren que es lineal, ¿no? Y los patrones que nos sugieren son estos, y con sus respectivas absorbancias. Entonces el más pequeño es de 1 parte por millón y el más grande es de 4. Sin embargo, observen que el patrón más grande apenas tiene una absorbancia de 0.2. Entonces podríamos definir que tal vez un patrón más grande, si la linealidad se mantiene, pues nos va a dar absorbancias mayores a 0.2, ¿no? Les decía yo pues que teóricamente el valor más pequeño de absorbancia debería ser 0.2, pero según esta curva, incluso por debajo de 0.2 todavía hay comportamiento lineal. Y eso es precisamente lo que hay que verificar. La idea pues del análisis por una curva de calibración es que las muestras estén dentro del rango de los patrones. No al contrario, no, no es preparar una curva de calibración en función de la muestra, sino preparar o diluir la muestra para que caiga dentro del rango
de concentraciones o en este caso de absorbancias de los patrones. Pero pues esta es la información que podríamos usar para definir cuál es la concentración más baja que queremos y cuál es la concentración más alta. Digamos que la guía es esto, determinar cuál nos da una concentración o qué concentración nos da 0.8 y cuál 0.2. De aquí pues directamente podríamos ver que la que nos da 0.2 es una solución de 4 partes por millón. Y pues 0.4, perdón, 0.8 es 4 veces 0.2, lo que tal vez nos llevaría a que podemos usar una concentración 4 veces más grande. Pues ahora voy a volver sobre esto y les voy a mostrar cómo hacer el cálculo de ese rango de concentraciones, pero pues vamos a ir por partes, no por pasos. Entonces, el segundo paso sería definir ese rango de concentración. Cada analito pues tiene un rango de concentración diferente, si es plomo, si es sodio, potasio, la sensibilidad es diferente y por tanto el rango de concentraciones también lo es. Cuando ya se definan y se planifique de qué concentración va a prepararse los patrones, el siguiente punto es cuál es el patrón de partida. Es decir, si yo necesito preparar, por ejemplo, una solución de 4 miligramos por litro de plomo, ¿de dónde voy a partir? Hay pues algunas alternativas. Algunos fabricantes tienen soluciones stock o soluciones patrón que ya vienen preparadas. Lo más común es que esas soluciones vengan de 1000 miligramos por litro en el metal y tienen pues algunos aditivos para conservar. La mayoría de los metales requieren, por ejemplo, ácido nítrico como al 1 molar o 0.5 molar que se adiciona como conservante. Conservante, pues, en dos aspectos. El primero, pues, evitar que el metal se precipite, ¿no? Porque si se precipita, pues ya pasa fuera de la solución y la concentración de 1000 miligramos por litro, pues cambia, ¿no? Y pues en ocasiones también algunos metales pueden ser susceptibles de ataques de bacterias. Entonces, si hay bacterias que puedan consumir esos metales, pues como parte de su metabolismo, el ácido pues no es una condición propicia para que ellas crezcan. Entonces, eso pues es lo que se hace. Y adicionalmente, esas soluciones se mantienen refrigeradas y protegidas de la luz, ¿no? Para evitar que se degraden y que la concentración cambie. Hay varios fabricantes o proveedores. Podemos buscar aquí vamos a ver si aquí hay del Merck. Y por aquí hay unos, creo que estos sí son en español, podemos encontrar esas soluciones. Esta, AA es Atomic Absorption Spectrometry, entonces estos son patrones de un modelo o de una marca de Millipore, creo que es de Merck. Se llaman Certipur y vienen pues soluciones de diferentes concentraciones. Aquí hay más o menos, según ellos, 42 soluciones disponibles. Podemos ver la lista de soluciones, entonces, por ejemplo, de aluminio, de antimonio, aquí pues están ordenadas alfabéticamente. Y pues aquí está la información, ¿no? Por ejemplo, arsénico. Está preparada a partir de el ácido. Tiene ácido nítrico 0.5 molar, es de 1000 miligramos por litro en arsénico y pues esta es la marca, ¿sí? Hay pues información sobre cuál es la tolerancia a esta solución, o sea, eso es 1000 más o menos un valor. Eso pues es lo que determina la calidad analítica de las soluciones. Entonces, una opción es simplemente disponer de una solución de estas, comprarla. Creo que he tratado de ver si se puede ver el precio, pero no, creo que hay que simplemente o iniciar sesión o pedir una cotización. Pero bueno, ficha de seguridad, bueno, realmente no hay demasiada información aquí al respecto de esto. Está cuál es la presentación, la concentración y de qué metal. Entonces, esa es una forma de disponer de una solución patrón. La otra forma común es a partir de una sal del metal. O puede ser del metal puro. Si es posible obtener un metal, por ejemplo, virutas de metal, de cobre o de hierro, son comunes, pero sobre todo, pues que estén libres de óxido, porque ese es el principal problema de tener el metal puro, pues que en contacto con el aire se oxida.
Entonces, cuando uno va a pesar, pues te está pesando no solamente el metal, sino el óxido del metal que se ha producido por la exposición al aire. Esas sales de los metales, pues también están disponibles de varios metales. Algunos son más fáciles de conseguir que otros, pero sobre todo esto tiene que ser un patrón primario. Las características de un patrón primario, pues, son las que le confieren sobre todo estabilidad y la capacidad de que sea inerte o que resista la exposición al medio ambiente. Por ejemplo, una sustancia que absorba agua del medio ambiente en una cantidad grande, que sea higroscópico, no serviría pues para esto. Por ejemplo, si yo voy a preparar un patrón de sodio, ¿sí? Pues yo puedo o comprar la solución stock de sodio o utilizar una sal de sodio que sea patrón primario. De estas pues hay varias, por ejemplo, el carbonato de calcio, perdón, de sodio es un patrón primario, el cloro de sodio también. Entonces, pues miraríamos esencialmente cuál de las dos es más económica. Yo pues creo que me iría por el cloro de sodio, es una sal que es muy estable, se puede calentar para secar y pues digamos que es un poco higroscópica, pero si la pesada se realiza rápidamente, no hay problemas con que absorba durante ese periodo de tiempo una cantidad considerable de agua. Entonces, a partir, por ejemplo, del cloro de sodio, yo podía preparar un patrón de sodio. ¿Sí? Entonces yo les voy a mostrar, pues creo que entre hoy y el próximo martes, cómo se hace el cálculo de cómo preparar una solución de 1000 partes por millón. Pero en general el proceso de preparación es tener una solución patrón que normalmente se conoce como solución madre, que comúnmente es de 1000 miligramos por litro. Si es, por ejemplo, el caso de el plomo, que vimos que la solución de concentración más baja iba a ser como de 4 partes por millón, pues preparar diluyendo una de 1000 para obtener una de 4, pues es una dilución demasiado grande. La dilución sería de 4 sobre 1000, o sea, de 250 veces. Es poco usual que se haga en un solo paso. Entonces lo que se hace es preparar una solución intermedia, es decir, vamos a hacer diluciones sucesivas. Y luego, a partir de la solución intermedia, que puede ser una o a veces necesitamos dos, depende de qué tan baja sea la concentración del patrón más bajo. Y pues a partir de esa solución o soluciones intermedias, sí se preparan los patrones. ¿Sí? Entonces miren que estamos pasando del orden de 4 miligramos por litro para el orden de 1, 4, perdón, de 1000 a 1, 4 miligramos por litro. Entonces es necesario, por ejemplo, preparar una solución intermedia de 50, 100 partes por millón y luego a partir de ella preparar los patrones. La idea es pues que les voy a mostrar cómo realizar ese cálculo, cómo definir de qué concentración debe ser la solución intermedia. Bueno, cuando ya se tenga esto, pues simplemente va y se prepara los patrones. El tercer paso en el análisis sería hacer la medición instrumental. Cuando ya tengamos la muestra preparada y los patrones. Pues lo primero que hay que definir son los parámetros del equipo. Dentro de los parámetros del equipo, pues está la longitud de onda. A qué longitud de onda se va a hacer el análisis. El ancho de banda, que es la sensibilidad o la tolerancia con la que el equipo es capaz de seleccionar la longitud de onda. Está también, por ejemplo, el tipo de atomización. Recuerden que podemos trabajar con llama o con horno de grafito o pues generador de hidruros si es el caso. Y esto nos determinará, por ejemplo, si es la llama, el tipo, ¿no? El tipo de llama. Y el horno de grafito, pues recuerden que requiere definir el programa de temperaturas. ¿A qué temperaturas se va a trabajar? Aquí pues también podemos ver esto en el otro documento. Vamos a ver si lo explico para que lo usemos ahora. El otro documento, que es para horno de grafito, para horno, pues cualquier metal. Vamos a ver si podemos pasar a otra página por acá. Creo que es más rápido buscando un elemento en particular. Pero bueno, aquí hay el primero, es plata, ¿no? Si es para plata por horno de grafito, aquí está la curva de calibración. Miren que las concentraciones son del orden de partes por billón, no partes por millón, como en la llama. Y hay que definir esto. Hay que definir el programa de temperatura. Y aquí pues hay otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la corriente de la lámpara, la longitud de onda, el ancho de banda. Otra cosa que pues voy a poner aquí en la lista es el tipo de corrección de fondo.
si vamos a usar la lámpara de deuterio o autoinversión o simplemente la lámpara de cátodo hueco. Entonces, digamos que la definición de esos parámetros no está tan libre. Normalmente los fabricantes dan instrucciones de cómo definir esos parámetros. Ahí está, por ejemplo, la corriente de la lámpara, ¿no? Es otro parámetro importante y que depende de cada elemento. Entonces, cada elemento tendrá su longitud de onda, la corriente de la lámpara, el ancho de banda, el tipo de corrección de fondo, si es con lámpara de deuterio o si es autoinversión. Esto BGC es Background Correction, qué tipo de corrección de fondo está usando. Entonces, esos parámetros son los que se deben definir antes de ir al equipo, ¿no? ¿Qué parámetro, longitud de onda, ancho de banda, si se va a utilizar llama o si horno de grafito, la llama, el tipo de llama, es decir, qué combustible se van a usar para la llama, si es acetileno aire, si es óxido nitroso aire. El tipo de corrección de fondo, background correction acá, si es lámpara de deuterio, autoinversión o simplemente la lámpara de cátodo hueco. Aquí creo que esto es lámpara de cátodo hueco. Sí, el inglés de hollow cathode lamp, lámpara de cátodo hueco. ¿Y qué corriente se aplica a la lámpara? Cuando ya se definen esos parámetros, pues esos parámetros se le ingresan al instrumento. Entonces, al instrumento, ¿qué longitud de onda? Bueno, aquí está todo eso. Pero normalmente uno no tiene que, digamos, paso a paso definir cada uno de los parámetros. La mayoría de estos instrumentos tienen como un menú de selección de metales. Entonces uno simplemente va al menú del equipo y selecciona sodio. Cuando selecciona sodio, el equipo carga todos estos parámetros como parámetros para el instrumento, ¿no? O sea, el software carga los parámetros para que sean enviados al equipo. Lo primero que hace el equipo es guardar estos parámetros y ajustarse. Entonces, primero hará el ajuste del sistema óptico, es decir, la longitud de onda se va a cuadrar, todo lo del sistema monocromado se va a mover para que la longitud de onda sea esa. Si hay varias lámparas, porque como les voy a mostrar, el equipo puede tener varias posiciones en donde se coloca la lámpara, pues el equipo simplemente moverá la posición adecuada para que quede alineada con el sistema, la lámpara que se va a usar. Bueno, después de que se hace esto, pues hay que hacer la medición como tal, ¿no? Entonces, se enciende ya sea la llama o se enciende el horno de grafito y se van midiendo primero los patrones, se va midiendo la absorbancia de cada patrón y posteriormente la de la muestra. Entonces, aquí es donde llega el punto en el que se evalúa si la planeación fue la adecuada o no. Primero, pues, idealmente, esto debe tener una relación lineal o una relación al menos que se pueda estimar. Es decir, que si es cuadrática, pues que se vea el comportamiento cuadrática y no que se vean como puntos aleatorios alrededor de esa curva de calibración. Que haya un patrón que se pueda ver, digamos un patrón como una tendencia de esos puntos. Y segundo, que la muestra, y lo más importante, creo que lo voy a resaltar de otro color, que la absorbancia de esa muestra esté dentro de las de los patrones. Este es un requisito para que la validez de ese resultado sea adecuada. Si, por ejemplo, yo tengo una curva de calibración, tengo 4 patrones, son estos, y aquí tengo las absorbancias y sus respectivas concentraciones. Y si la muestra cae, por ejemplo, por acá, en absorbancia, digamos que esta es la absorbancia más pequeña, ¿no? Medio. Y por acá tendríamos la absorbancia máxima del patrón más concentrado. Si mi muestra cae por fuera, puede estarlo por debajo o puede estar por encima. En cualquiera de esos dos casos, el análisis no es válido. Por eso hay que planear las diluciones de forma que la absorbancia de la muestra esté dentro de ese rango. Si es el caso que estamos haciendo el análisis y las diluciones, porque normalmente uno no prepara una sola dilución de la muestra, sino que prepara varias, con la idea de que al menos una funcione. Si hay dos, si preparo, por ejemplo, 3 diluciones, 2 se salieron, pero hay una que esté en la mitad o alrededor de los patrones, ya sea muy cerca a un extremo, pero aún así dentro, pues ya se puede trabajar con esa muestra. Entonces, por eso, normalmente uno debe planificar
diluciones varias o varias diluciones para que al menos una de las soluciones que preparó esté dentro de la curva de calibración. Si ninguna de las soluciones que se preparó cumple con ese requisito, pues el paso que habría que hacer sería parar el equipo, irnos al laboratorio y hacer otra dilución o tratar de hacer otras diluciones. Bueno, la ventaja en ese caso, pues, es que como ya se hizo alguna dilución y sabemos que no funciona, pues eso nos sirve de referencia para la próxima dilución hacerla correctamente. Entonces, si tenemos información muy buena del contenido de analito en la muestra, pues seguramente la planeación nos va a salir bien y la curva, la muestra va a estar dentro de los patrones de la curva de calibración. Pero si es el caso en el que la información no estaba disponible y nos tocó simplemente hacer diluciones como, no sé, suponiendo cosas y la suposición no fue buena, entonces hay que ir al laboratorio, volver a hacer la dilución, volver al equipo y leer esa muestra. El problema de esa operación es que en absorción atómica, sobre todo, la reproducibilidad no es tan buena como en las otras técnicas. Por ejemplo, uno en la espectroscopía molecular puede guardar una curva de calibración en el equipo y una semana después simplemente aplicar el procedimiento de análisis a la muestra y leer contra esa curva de calibración que se preparó hace una semana. En absorción atómica no funciona así. En absorción atómica hay que hacer, cada vez que se lee una muestra, hay que leer los patrones. Por eso, pues en algunos laboratorios, más bien, en lugar de analizar una muestra cada vez, como que una vez a la semana o depende de la cantidad de muestras que se tenga, se enciende el equipo para analizar varias muestras de una vez. Porque, pues, la curva de calibración hay que hacerla cada vez, no se pueden guardar como en otras técnicas analíticas. Bien, sí, pues tuvimos la suerte de que al menos una de las diluciones estuvo pues dentro de la curva de calibración. El cuarto paso es el procesamiento de datos. ¿Qué se hace en el procesamiento de datos? Pues primero es trazar la curva de calibración. De allí pues se obtiene la ecuación de esa recta. Y pues cuando se tenga la ecuación, a partir de esto se calcula la concentración del analito en la muestra diluida o en la solución de muestra diluida. Y pues a partir de esta concentración, el siguiente paso y pues digamos que es el objetivo final de un análisis por abstracción atómica es a partir de eso, con la masa de muestra, con el volumen al que se aforó, con esto se obtiene el porcentaje, puede ser, del analito en la muestra. Aquí pues hay una confusión muy común y es que a veces simplemente con interpolar con la absorbancia de la solución de la muestra en la curva de calibración, con la ecuación, suponen que ese ya es el valor de la concentración o el porcentaje de analito en la muestra. No, esto es apenas la concentración del analito en la solución que ustedes prepararon. Entonces falta utilizar la masa de muestra, el volumen que se aforó, también las diluciones para obtener el porcentaje de analito en la muestra. Entonces este es el objetivo final. Y en ocasiones, pues, tenemos fallas en esto. ¿Cómo llegar al porcentaje de analito en la muestra? Entonces la idea de las próximas sesiones, pues incluso de esta, es yo voy a desarrollar un ejemplo de cómo se planifica un análisis de absorción atómica y luego pues vamos al equipo a hacer las mediciones y pues con esas mediciones y esos resultados les voy a mostrar cómo hacer el procesamiento de datos, ¿no? Esto pues preparándonos para un trabajo que ustedes van a hacer. De hecho, el día de hoy yo estoy en la universidad y vamos a hacer el análisis por absorción atómica. Se va a grabar un video y en la próxima clase yo les voy a mostrar, les voy a hacer pues, la demostración del equipo, que es precisamente el que está aquí en la Escuela de Química, y el análisis es precisamente el que les voy a mostrar cómo se planeó.
el análisis ya se planificó, yo les voy a mostrar cómo llegar a esa planificación y en la próxima sesión les voy a mostrar los resultados y cómo llegar al porcentaje de analito en la muestra. Entonces el ejemplo que vamos a trabajar es el análisis de hierro en un mineral. Entonces depende de varias cosas, ¿no? De qué tipo de mineral se trata y pues de los patrones que preparemos. Entonces voy a ir en el mismo orden en que les describí el proceso. Pues el primero es preparar la muestra. Para poder hacer la preparación de la muestra necesitamos consultar las propiedades de la muestra. Para el caso nuestro, yo voy a mostrarles, a ver si... Bueno, les voy a mostrar, o en la muestra, vamos a utilizar una bauxita. Bauxita es un mineral que contiene principalmente aluminio, pero en ocasiones también tiene una concentración de hierro considerable que puede estar dentro de un rango, que es lo que quiero que veamos, dónde buscar la información. Entonces, el mineral es una bauxita. Aquí lo voy a copiar, todavía no les voy a mostrar, pero el mineral al que vamos a determinarle el contenido de hierro es una bauxita. Entonces, vamos a ver si normalmente se expresa como el óxido. Entonces, buscamos esto. A ver qué contenido. Aquí está. Entonces aquí hay unas bauxitas, a ver, las bauxitas representan, etcétera. Por aquí dice que tiene más o menos de 12 a 30% de alúmina, del 40 al 60%, no, perdón, de agua, ¿no? Agua es del 12 al 30%, alúmina del 40 al 60%. De hecho, pues las bauxitas son minerales que se utilizan para obtener aluminio de ellas, ¿no? Que miren el contenido grande que tienen entre el 60 y 40% de óxido de aluminio, ¿no? Bueno, nuestro interés es esto, determinar el contenido de óxido férrico. Entonces, las bauxitas tienen de óxido férrico entre el 5 y el 30%. Entonces, esto nos ayuda bastante, sobre todo, a definir el rango de muestra, por ejemplo, que vamos a tomar. Entonces, tenemos un rango. Si nos llevan al laboratorio o tenemos que hacer análisis del hierro en una bauxita, pues esto nos va a servir de mucha guía, ¿no? Nos permitirá establecer, por ejemplo, cuánta masa de muestra tomar. Bueno, el primer paso que tenemos que dar es definir qué valor vamos a suponer. La idea es suponer un valor que esté en este rango, ¿sí? Y trabajar con ese valor. Si, por ejemplo, yo normalmente lo que hago es que podemos tomar un valor que sea como en la mitad de estos dos. ¿Por qué en la mitad? Si, por ejemplo, suponemos 5 y el contenido es 30, pues la dilución nos va a quedar, digamos, tal vez muy alta, ¿no? O si al contrario, bueno, muy baja. Si al contrario escogemos 5 o escogemos 30 y la concentración es 5, pues la dilución puede ser que nos quede por debajo. Entonces, normalmente, digamos, como regla, vamos a apuntarle a la mitad, ¿sí? Eso sería como 17,5, ¿no? Supongamos 18%. Entonces, esta es nuestra suposición. Recuerden, el suponer una concentración no implica que la muestra realmente tenga 18%, pues el propósito del análisis es determinar exactamente cuánto hierro tiene. Este 18% es simplemente un valor que yo voy a suponer y puede ser más alto, puede ser más bajo, como pueden ver en el rango de concentraciones en los que se puede encontrar esa concentración. Bueno, entonces, ¿qué significa ese 18%? Significa que hay 18 gramos de óxido férrico por cada 100 gramos de la bauxita, que es nuestra muestra. Ese pues es el significado de ese 18%, ¿no? Como los patrones no están preparados como óxido de hierro, sino como hierro, entonces yo puedo convertir ese porcentaje a hierro, simplemente utilizando la masa atómica. A ver, la masa atómica en hierro es 55,847, entonces sería, hay 55,847, que es la masa atómica del hierro por 2, ¿no? Pues por el 2 de acá, ¿no? Se dice que tiene 2. Vamos a ponerle colores a esto. 2, y este 2 es de acá, ¿no? Que tiene 2. Bueno, y en el denominador pondríamos la masa molar del óxido férrico, que sería 55,847 por 2 más 16 del oxígeno por 3.
Esto es más o menos de 159,69 gramos de óxido férrico. Y haciendo esto, no vamos a operar el 100, vamos a dejarlo en porcentaje. Simplemente se operaría con los demás números, es decir, 18 por 55,847 por 2 dividido 159,69. Esto da 12,6%, es decir, hierro, ¿no? Es decir, que hay 12,6 gramos de hierro por cada 100 gramos de bauxita. Eso significa hace 12,6. Bueno, entonces, por ese lado, ya definimos cuál es la concentración de la muestra con la que vamos a trabajar, ¿no? Ahora, el tratamiento de la muestra. De acuerdo a lo que vimos, el ácido clorhídrico sería pues una buena forma de tratarlo. Recuerden que el ácido clorhídrico es capaz de disolver el hierro, ¿no? El potencial de hierro más bajo, el de reducción que el del ácido, ¿no? Entonces el tratamiento podría ser con ácido clorhídrico, ¿no? Para la disolución de la muestra. Bueno, pero nos falta todavía definir cuánta muestra tratar, ¿no? ¿Cómo definir la masa de muestra? La masa de muestra pues puede estar relacionada con la concentración, pero también está definida dentro de la capacidad del instrumento que vamos a usar para la medida, que es la balanza. Lo ideal sería que como mínimo tengamos unas masas de 0,1 gramos. Digamos que es para evitar errores por pesar cantidades muy pequeñas en la balanza. Y lo máximo pues sería algo pues que sea fácil de maniobrar y sobre todo también que sea fácil de tratar. Por ejemplo, tomar 50 gramos de muestra y agregarles ácido clorhídrico hasta que se disuelva no es muy práctico, porque pues es mucha muestra, ¿no? Entonces, digamos que el máximo puede estar alrededor de, no sé, 10 gramos, y creo que aún así es muy, muy grande. Entonces, podríamos simplemente seleccionar una masa de muestra que esté ahí, ¿no? A mí particularmente me gustan masas de muestras menores a 1 gramo, sobre todo porque es más fácil hacer el ataque químico con ácido o la fusión. Por ejemplo, si se va a utilizar un crisol, pues seguramente tomar 10 gramos de muestra para colocarlas en un crisol para fundirla no es muy práctico. Entonces, yo particularmente voy a definir 0,5 gramos. ¿Por qué 0,5? Pues es una masa fácil de disolver, no es tan baja como para que haya un error en la balanza, entonces voy a definir eso. Eh, Después de que, más o menos el tratamiento sería esto, ¿no? Pesar la muestra, o sea, los 0,5 gramos que yo acabo de definir, luego hacer la disolución, ya definimos que era con ácido clorhídrico. Ya, pues si queremos más detalles sería, por ejemplo, cuánto ácido clorhídrico se adiciona, de qué concentración. Digamos que el ácido es ácido clorhídrico 1,1 y que vamos a utilizar inicialmente 10 mililitros, ¿no? Se va a hacer el calentamiento. Si después de unos 30 minutos todavía se observan partículas que no se han disuelto del material, pues aumentamos la cantidad de ácido. O, por ejemplo, para distribuir otros compuestos como los silicatos, podríamos utilizar de pronto una acción más fuerte. Bueno, lo del tratamiento de la muestra, digamos que se puede planear, pero podría cambiar ligeramente cuando ya estemos en ejecución y veamos si la disolución fue o no exitosa, ¿no? La forma pues de evaluar si la disolución fue exitosa es ver si la solución tiene partículas todavía, por ejemplo, oscuras, que son debido a los óxidos de hierro. Idealmente los minerales, una muestra mineral como la bauxita, el componente mayoritario es la sílice, el óxido de silicio. Y este es un material blanco amarillento que queda como residuo. Entonces, cuando ya se llega a ese residuo como un color blancuzco, como amarillento, y no hay partículas oscuras como negras del hierro, significa que ya la disolución fue exitosa. Entonces ya se para. Bueno, después de esto, seguramente hay que hacer un proceso de filtración para remover precisamente ese óxido de silicio. Y luego de esto hay que aforar. Porque pues como aquí se adicionó agua, nosotros no sabemos cuánta agua tiene la muestra. Y eso es importante conocerlo. ¿Cuál es el volumen final de la solución? Entonces hay que definir a qué volumen aforar.
Recuerden que el aforo se hace con matraces volumétricos, por eso debemos definir un volumen de un matraz volumétrico. Para 0.5 gramos, y si aquí se adicionó más ácido, pues al final el volumen puede ser menor a 100 mililitros. Entonces, digamos, yo voy a suponer o voy a definir que voy a aforar a 100 mililitros. Entonces, aquí tengo un par de parámetros importantes. ¿Cuánta masa de muestra y a qué volumen voy a aforar? Estos dos parámetros van a ser claves en el cálculo de la concentración de hierro en esa bauxita cuando yo ya vaya y haga el análisis. Entonces, con estos dos valores yo puedo calcular la concentración de hierro teórica en mi solución. Yo quiero que estén muy atentos a esto y que en algún momento que tengan alguna pregunta, por favor la hagan, porque como parte de la aplicación ustedes van a presentar un informe de laboratorio y van a tener que hacer estos cálculos para un analito diferente al hierro. La idea entonces es que a cada uno, creo que tal vez en parejas, de acuerdo a la cantidad de estudiantes que hay, les voy a asignar un analito diferente y ustedes tienen que hacer esta planeación. Entonces, estos pasos ustedes los van a tener que replicar más adelante. Entonces, este es el momento para hacer preguntas. Voy a detener un momento y voy a ver cómo van ustedes, porque hace rato no los escucho. Y eso me preocupa. ¿Cómo van con esto? ¿Alguien que me dé señales? Bien, profe. Ah, bueno, listo. Entonces, concentración teórica. Primero, habíamos calculado aquí antes que el contenido de hierro es de 12,6. Entonces, comenzamos. La masa de muestra que se tomó fue 0,5 gramos de bauxita, ¿no? Y eso al final quedó en un volumen de 0,1 litro, ¿no? Que son los 100 mililitros que yo decidí que es a donde voy a aforar. Puede ser que durante el proceso de digestión fue necesario adicionar más líquido, bueno, no sé, y que al final el volumen es mayor a 100, pues entonces se afora a un volumen mayor. Por ejemplo, el matraz que sigue es de 200, el que sigue es de 250. Ya eso pues es libre, ¿no? Algunas veces el proceso de este pues puede dar volúmenes incluso más pequeños. Por ejemplo, si se utiliza una digestión en un horno o en un sistema de microondas, pues tal vez el volumen, la cantidad de muestra puede ser un poquito menor y al final eso queda en un tubito de unos 5 mililitros. Entonces, la eficiencia de ese sistema pues haría que el volumen final acá sea más pequeño, ¿no? Pero pues igual la concentración de la solución depende de ese volumen. Si seleccionamos un volumen muy pequeño, puede ser que la solución sea muy grande y que haya que hacer muchas diluciones. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver, esto tiene 12,6 gramos de hierro por cada 100 gramos de bauxita. Recuerden que ese valor fue supuesto, ¿no? Pues que partió de suponer que tenía 18% de óxido férrico y pues convertimos ese 18% a porcentaje de hierro, ¿no? Y aquí estoy usando eso. Entonces, por eso es concentración teórica de hierro en la solución. Entonces, aquí simplemente tendría que hacer el cálculo. A ver, sería 0,5 por 12,6 dividido 100, ¿no? Y eso dividido 0,1 litro. Bueno, dejémoslo en esas unidades. Esto nos da 0,63 gramos de hierro por cada litro de solución. O sea que la solución que acabamos de preparar, teóricamente, si la muestra tiene 18% de óxido férrico, que corresponde a 12,6 gramos de hierro por 100 gramos de bauxita, la solución preparada diluyendo 0,5 gramos de muestra con un contenido de 12,6 gramos de hierro hasta 100 mililitros nos originaría una solución de 0,63 gramos de hierro por cada litro, ¿no? Las unidades más comunes para expresar estas concentraciones son en miligramos por litro, ¿no? O sea que miligramos sería multiplicar por 1000. O sea que la concentración teórica de nuestra solución es de 630 miligramos de hierro por cada litro. Sí, esa es la solución de muestra. Esta es la solución de muestra. Que contiene 0,5 gramos de muestra y el volumen final o el volumen del aforo fue de 100 mililitros. Estos dos datos van a ser importantes al momento de calcular la concentración real a partir de los datos experimentales. Bueno, entonces es necesario que la muestra se pueda diluir, pero
Yo diría que el paso 1 y 2 están muy emparentados. Y primero tendríamos que definir el rango de los patrones. Digamos que eso hace parte del segundo punto, pero en este momento nos podría servir para saber qué dilución hay que hacer en la muestra, porque es que ya sabemos que 630 es muy grande comparado con el rango normal de las concentraciones de los patrones por absorción atómica. Volvemos acá, donde está, bueno, este es el horno de grafito. Nosotros tenemos un contenido. Mire que las soluciones para el horno de grafito son del orden de partes por billón. Y pues nosotros tenemos una solución que es de, teóricamente, 630. Entonces, esto de una vez nos va a decir, vamos a usar la técnica de llama. ¿Por qué? Porque no necesitamos mucha sensibilidad. La técnica de llama tiene concentraciones suficientemente bajas para analizar 630 miligramos por litro. Igual, pues yo les voy a mostrar por qué estoy haciendo llegando a esa conclusión. Esto no me permite volver. Sí. No, este sigue siendo horno de grafito. Este sí es de llama. Entonces aquí voy a buscar hierro. Aquí está el hierro por absorción atómica. Y pues me doy cuenta que no hay hierro 1 y hierro 2, o sea que hay un solo método. Entonces miren, cuando vengo acá ya estoy haciendo parte del punto 3, porque ya me dice esto, cuánto de la corriente de la lámpara, la longitud de onda, el ancho de banda, y me dice también la llama. Miren, la llama con tipo de oxidante, aire. Significa que voy a utilizar acetileno aire, como llama, ¿no? Y depende del tipo de corrección de fondo, yo tendré dos diferentes sensibilidades, ¿no? La más sensible normalmente es cuando se utiliza la lámpara de deuterio, esta como corrección de fondo. Miren que la pendiente es de 0,11. Cuando se utiliza el método de autoinversión es 0,06, como la mitad de esto más o menos. Entonces vamos a suponer que vamos a trabajar con esto, corrección de fondo con lámpara de deuterio. Y la curva de calibración, miren que tiene patrones entre 0,5 y 2, ¿no? Pero 2 tiene una absorbancia todavía bajita, o sea que podemos ir incluso más altos. Entonces les voy a mostrar cómo usar esa información. Entonces, de los patrones, vamos a tomar este dato. Una solución de 2 miligramos por litro, 2 partes por millón, da una absorbancia de 0,2285. ¿Sí? Pues esta muestra de este equipo pues usó una concentración más bajita de 0,5 y de 1, y aún así observen que hay muy buena linealidad. Aquí está el coeficiente de correlación, pero se ve pues que todos los puntos están como bien alineados, incluso pasa muy cercano a cero, ¿no? Eso es muy bueno. Recuerden que de acuerdo a la ley de Beer, esto debería pasar por cero. Bueno, entonces vamos a tomar este punto de la curva de calibración como base para nuestro cálculo. Una solución de 2 nos da 0,2285. Yo tomé datos de eso. Entonces, ¿de dónde saqué esto? Esto lo saqué del cookbook. Recuerden que es el recetario del equipo, ¿no? Entonces, el cookbook me dice que una solución de 2 miligramos por litro en hierro, o sea, cookbook para el hierro y para la técnica de llama, ¿no? Porque para el horno de grafito son más bajitas, pero miren que el patrón más bajito es de 2 y nuestra solución es de 630. O sea que seguramente vamos a tener que hacer una dilución grande de la muestra para meterla en el rango de los patrones. Bueno, entonces vamos a definir el patrón o la concentración más pequeña del patrón. Yo diría que, recuerden que la concentración más pequeña es aquella que me da una absorbancia de 0,2. Este es el valor teórico, ¿no? De 0,2. Pues es que este patrón ya está ahí, ¿no? Miren que el patrón de 2 miligramos por litro es 0,22. Eso es 0,2. O sea que podemos decir, listo, este va a ser nuestro patrón más diluido. Aunque de acuerdo a la información del cookbook, podríamos preparar, por ejemplo, uno de 1 parte por millón también y no habría ningún problema. Pero nosotros no tenemos que lidiar con concentraciones bajas. Y esto es lo que me dice eso, ¿no? Porque la solución es de 630. Pues seguramente yo la voy a diluir para que quede mayor a 2. No voy a diluirla para que quede por debajo de 2. Entonces, concentración más pequeña directamente va a ser la de 2 miligramos por litro. ¿Cómo llegué a esa conclusión? Pues estoy comparando que esa absorbancia de 0,2285 pues es casi que 0,2, ¿no? Es un poquito más alta. Entonces, esta va a ser mi concentración más pequeña. Ahora, ¿cómo definir la concentración más grande? Aunque en el cookbook esa era la más alta, pues no, yo voy a hacer una solución más alta para que me dé una absorbancia de cuánto. Recuerden que la teoría nos dice que 0,8 sería un valor más alto para que haya linealidad.
Pues esto simplemente nos lo podemos hacer a partir de esto. Recuerden que esto es constante, entonces llegaríamos a que A por B igual a A sobre C, ¿no? Es decir, que esto es constante. Esto es la absortividad que depende del metal y este es el ancho de la celda, que va a ser siempre la misma. Entonces, esta relación nos serviría para esto, para comparar dos puntos en la curva de calibración. Y esta es, digamos, la expresión que nos permite definir todo el rango de concentraciones. ¿Qué necesitamos? Necesitamos conocer un punto, es decir, la absorbancia de una concentración conocida y definir qué absorbancia queremos y despejar la concentración 2. Entonces, para nuestro caso, la concentración 1 es en la que vamos a basar el cálculo es de 2 miligramos por litro, ¿no? Y la absorbancia que da esa solución es de 0.2285. Recuerden que esto lo sacamos del cubo. Ahora vamos a definir qué concentración nos da una absorbancia de 0.8. Es básicamente eso, hacer como una relación que es directa, ¿no? Mayor concentración, mayor absorbancia. Entonces, de allí, pues, podemos decir o podemos ver que la concentración 2 es, despejando de acá arriba, pasa para acá, sería absorbancia 2 por concentración 1 sobre la absorbancia 1. Y pues de ahí calculamos esa concentración. La absorbancia que queremos es 0.8, ¿no? Y sabemos que una solución de 2 miligramos por litro da una absorbancia de 0.2285. Y con eso definimos la concentración más alta de nuestros patrones. Entonces, 7 miligramos por litro. ¿Sí? También podíamos haber hecho lo mismo para definir exactamente qué concentración da 0.2 exacto. Pues yo definí que 2 era de una vez la más bajita, pero bueno, digamos que esta va a ser la más alta, pero en teoría, la más baja, ¿cuál sería? Pues hacemos lo mismo. Concentración 2 sería. Ahora cambio 0.8 por 2 y uso el mismo punto conocido, ¿no? Un solo punto era necesario, ¿no? Porque pues si es lineal, entonces van a ver que yo simplemente uso un punto para todo el cálculo. O sea, es 1,75. Entonces, una solución de 7 miligramos por litro, de acuerdo a este dato, si esto es lineal, me da una absorbancia de 0.8. Y una de 1,75 me daría una absorbancia de 0.2. Miren que 1,75 está muy cercano a 2, ¿no? Yo por eso pues definí que era 2, ¿no? Bueno, entonces, nuestro rango de patrones podría ser el rango entre 0, entre 2 o 1,75, lo que ustedes escojan. Yo voy a escoger 2. Incluso más bajito, 1, ¿no? Porque de acuerdo a la curva de calibración podría ser 1, pero sería de 1,75 a 7 miligramos por litro. Este sería el más pequeño, que daría una absorbancia de 0.2 y este el más grande, que da una absorbancia de 0.8. Entonces yo ya aquí tengo la libertad de escoger qué patrones en ese rango, ¿no? Si voy a tomar uno de 1, por ejemplo, que es un poquito más abajo, y uno de 8, que es un poquito más alto. Los patrones, por ejemplo, que hay preparados acá, creo que son los que se van a medir ahorita, van desde 0.5 hasta 4 miligramos por litro. Estos son los que hay preparados. Entonces observen que, pues, quien preparó sus patrones, pues, el de 0.5 seguramente también sirve, ¿no? Porque miren que 0.5 da una absorbancia pequeña, ¿no? Pero es lineal. O sea, ese, digamos, valor teórico que es entre 0.2 y 0.8 de absorbancia para que sea lineal es solo una referencia. Hay algunos métodos que dan concentraciones más bajitas o con absorbancias más bajitas y aún así sigue siendo lineal. Y también hay métodos en que la absorbancia puede llegar a 1 y aún así es lineal. Entonces, digamos que esto es solamente una guía. Entonces, los patrones que hay aquí creo que son de 0.5, 1, 1,5, 2, 2,5 y creo que 3 y 4. 3 y 4 miligramos por litro. Estos son los patrones. Entonces miren que 4 pues es menor a 7, que es lo más alto que podríamos llegar. 0.5 pues es menor a 2, o sea, nosotros teóricamente estaríamos en este rango, pero de acuerdo a lo que muestra el cookbook, incluso se podrían preparar estos dos. Si yo no supiera que ya hay soluciones preparadas, pues simplemente defino
unas que estén dentro del rango que yo acabé de calcular. Y eso es lo que les recomendaría. Si se calculó que va a ser entre 1,75 y 7, pues listo, preparemos patrones entre ese rango a partir de una solución stock o a partir de una sal de hierro. Y eso pues sería lo que vamos a abordar la próxima clase, cómo preparar a partir de una sal. Entonces, debido pues a que ya hay una solución preparada, vamos a definir este como nuestra máxima, ¿no? Máxima de 4. Y yo quiero definir la mínima en 1. Pues me imagino que se estarán preguntando, pero ¿por qué 1 si usted dijo que era 2 o 1,75? Pues porque 1 también sirve, ¿no? Porque de acuerdo a esto, incluso una solución de 1 todavía está dentro del rango lineal para hierro, ¿no? Específicamente. Entonces mis patrones van a ser entre 1 y 4. ¿Qué concentraciones? 1, 1, 5, 2, 2, 5, 3 y 4. ¿Cuántos patrones? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 patrones. Lo que sigue será planear cómo preparar esos patrones a partir de una solución más concentrada. Pero bueno, hasta ahora que íbamos en el paso 1, miren que la concentración como media de la curva sería como 2, ¿no? Entre 1 y 4 sería como 2, 5. Por acá es como la zona media. O sea que yo tengo que tomar esta muestra, o esta solución que contiene la muestra, que acabamos de calcular en 630, y hacer una dilución bien grande. O sea, debo diluir esta solución para que quede más o menos de 2 miligramos por litro, de 2,5. Es decir, para que quede dentro de la curva de calibración. Entonces, la próxima clase les voy a mostrar cómo planificar esa dilución. Cómo diluyo esa muestra para que vaya a quedar dentro de la curva de calibración. Bueno, entonces antes de terminar, quisiera preguntarles si esto quedó claro o qué cosas necesita que vuelva y les aclare un poco más. ¿Qué preguntas tienen? Profe, yo sí me perdí en algo. Sí. Cuando usted dijo que los patrones preparados eran de punto 5 y 4, ¿por qué fue Ah, que eso? esto, digamos, aquí me faltó. Preparados en la UTP. Yo ya pregunté abajo en el equipo de absorción atómica y ellos me dijeron, estos son los patrones que hay. Ya están preparados. Ah, ¿Sí? ya, listo, profe, gracias. Seguramente quien definió esos patrones tuvo que hacer este ejercicio. ¿Sí? Esos son los que están preparados y son los que ahorita vamos a analizar. Entonces yo el martes les voy a mostrar los resultados de ese análisis y vamos a hacer pues toda el procesamiento de esos datos. Ah, listo, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. ¿Qué preguntas adicionales tienen? Bueno, entonces continuaremos el próximo martes. Yo creo que va a ser una clase interesante. Les voy a mostrar cómo preparar, cómo planificar el resto de la práctica y les voy a mostrar el video de lo que se va a filmar hoy, de cómo se hizo el análisis, cómo se maneja el equipo, las partes del equipo. Pues yo creo que eso nos va a tardar entre el martes y el próximo viernes. Entonces, que tengan un feliz fin de semana y estamos en contacto. Hasta luego. Muchas gracias, profe, que esté muy bien. Gusto. Hasta luego, profe, gracias.